El video de hoy tiene un invitado muy especial. Es Paul, chicos, sale Paul. Pero bueno, parece que se está haciendo desear un poquito. Así que arranquemos con la clase y veamos a ver si pinta en algún momento que aparezca en el video. No sé. Ahora me pongo a leer. Pero lo único que les voy a decir interesante en este capítulo es que tengo una tesis bastante extravagante y no imposible de demostrar, pero no me voy a ocupar en demostrarla. Y es que este capítulo inspiró, esa es una teoría bastante bizarra, inspiró a Let It Be, la canción Let It Be. La historia oficial sobre Let It Be dice que Paul tuvo un sueño, creo que, no me lo acuerdo bien, pero creo que es como que la Virgen María se le apareció, o no sé si era su madre, la madre, o la Virgen, bueno, en la canción es la Virgen María, y le dijo, déjalo ser, déjalo ser. Mi tesis es que la noche anterior a ese sueño, Paul no lo recuerda, pero leyó una traducción al inglés de Chuang Tzu, del libro de Chuang Tzu, donde en un momento aparece la frase let it be, let it be. Yo en algún momento me crucé con una traducción en donde aparecía ese texto, traducido así, let it be, porque para poder preparar estos videos leo varias versiones e incluso algunos libros explicativos y todo. Les muestro la versión en español. Ninguna traducción es completa y todas son polémicas. La única forma para mí de entender a Chuang Tzu, o sea, obviamente lo ideal sería leer chino antiguo, pero es muy difícil. Pero la única opción contemporánea, creo yo, es leer varias traducciones, porque ahí nos enfrentamos con varias personas que investigaron del tema y que dan su opinión sobre cómo debería ser traducido, y en la mezcla de todas estas traducciones es donde se va a encontrar una posible lectura correcta de Chuang Tzu. Pero vamos a la lectura y ahí cuando llegue al momento Let It Be les cuento. La gran sabiduría abarca, la pequeña distingue. Las grandes palabras son brillantes, las pequeñas pura verborrea. Fíjense cómo ya arranca con todo, ¿no? Acá está diciendo un poco, por un lado, como una especie de dicotomía, ¿no?, entre lo grande y lo pequeño, típico de Chuang Tzu, pero a la vez nos está diciendo la sabiduría es sintetizar, distinguir es una tarea menor, las grandes palabras son brillantes, vienen del cielo, digamos, las pequeñas son cháchara. Entonces acá está distinguiendo entre, digamos, podemos entenderlo así, para empezar, como una pelea contra los sofistas de su época. Los sofistas son, creo yo, y siempre lo fueron, no, digamos, los sofistas como enemigos, creo yo, son los pensadores menores en tanto que repiten y no piensan. Habiendo leído a Platón, no me quedo con la idea de que Protágoras era un pensador de pacotilla. Yo me quedo con la idea de que Protágoras fue un gran pensador y que Platón pensaba eso. Sin embargo, la pelea contra los sofistas está más bien en una pelea contra una escuela y no contra los grandes hombres, digamos. Sin embargo, en esa pelea, los grandes de nuestra filosofía occidental, como por ejemplo Platón y Aristóteles, fueron grandes sintetizadores también. Esto por ahí es una idea en la que yo insisto mucho. Por ahí es una idea mía, un mambo mío, podemos decir. Pero generalmente, ya que hablamos de los Beatles,
yo creo que los Beatles son grandes músicos porque fueron sintetizadores de tendencias de su época. Digo, ya eran de antemano, tenían un gran talento, y ese gran talento les permitió detectar lo bueno de tal y tal, y generar un nuevo género que era un poco una mezcla de los demás, pero que la identidad, con una identidad propia, concreta. Si se fijan, la obra de Platón es una especie de obra en donde aparecen miles de personajes, tratados a veces de manera algo humorística, como en una farsa, en donde discuten temas, y donde la caracterización que hace Platón de cada personaje no es necesariamente la caracterización histórica, ¿no? El crátilo histórico no es el crátilo de Platón. Lo mismo el Protágoras. Aunque nos puede ser útil leer a Platón para poder entender cómo se interpretaban ciertas teorías en esa época. O algunos libros, ¿no? Vamos a Aristóteles. Aristóteles también toma y sintetiza. Es una fuente importantísima para poder entender sobre otros pensadores cuyos textos se perdieron. Con Chuang Tzu puede pasar algo parecido. Y lamentablemente, no sé si lamentablemente no sabemos lo suficiente nosotros occidentales sobre la filosofía china, pero hay mucho texto. Entonces, a veces textos sintéticos, o que por algún motivo nos llegaron a nosotros, son útiles también para enfrentarnos con los problemas de la época, y no nos tenemos que quedar con esos problemas. Por ahí, a partir de la lectura de Chuang Tzu, después hay que ponerse a leer mucho, con mayor profundidad, las escuelas que él mismo critica. Y no porque él las critique significa que no tengan valor. Son tradiciones que implican discusiones muy interesantes. Y muchas veces, creo yo, podrían ser útiles para incorporar adentro de la tradición, o sería útil unificar. Y que es un déficit de Occidente no conocer en profundidad la filosofía oriental. Me quedo con esto. La filosofía china, ya que estamos trabajando en filosofía china, ¿no? Mi intención es tratar de poner un grano de arena, pero también ponerme a mí en el camino de ese entendimiento, ¿no? Yo, obviamente, a mí me falta infinito. No sé absolutamente nada, y por eso estoy leyendo esto. Dicho esto, seguimos. Durante el sueño, el espíritu del hombre está confuso. Atención al tema del sueño, que va a aparecer mucho. Les hago un pequeño spoiler. Al final del libro 2, al que todavía nos falta mucho porque es un libro complejo, se encuentra la parábola más famosa de Chuang Tzu, que tiene que ver con el sueño. Probablemente ya sepan de qué estoy hablando, ¿no? Durante el sueño, el espíritu del hombre está confuso. Durante la vigilia, su cuerpo no está quieto. En realidad, lo que está diciendo acá es, y tiene que ver con el capítulo anterior, ¿no? Del perderse a uno mismo. Porque en otras traducciones dice cosas distintas, ¿no? En realidad, durante el sueño estamos conectados con el mundo espiritual. Y nos desconectamos un poco del nosotros mismos. Mientras que cuando nos despertamos en la vigilia, el cuerpo es lo que se activa. Y esto no quiere decir como el sueño es preferible, lo espiritual es preferible a lo corporal. Nos está planteando dicotomías. Está diciendo, está el mundo del sueño y está el mundo del cuerpo. De nuevo lo mismo, tierra y cielo. Durante el día estamos en la tierra, durante la noche en el cielo. Algo así, lo que está acá queriendo decir. Durante la vigilia su cuerpo no está quieto. En realidad su cuerpo se despierta, se activa. Para mí la idea de que no está quieto es como peyorativo. Yo no lo pensaría de esa manera. Para mí se activa lo material. Demasiado enmarañado es su trato con el mundo. Que el día entero andan intrigando los unos contra los otros. Está bien, es verdad que hay una invitación a dormir, ¿no? Como el despertar de otra dimensión. Eso para mí sí está bien. Pero también en armonía, una cosa con otra. Están criticando el mundo humano un poco, ¿no? Hablan para dar largas. Es la crítica esta al sofismo, que está a los sofistas, ¿no? A los sofistas de su época, podríamos decir. Hablan para dar largas o para engañar o para ocultar sus intentos, ¿no? Esto es sobre la mera retórica, podríamos decir, ¿no? Las pequeñas palabras, la verborrea.
El pequeño temor los deja abatidos, el grande paralizados. Disputan con el es o no es, ¿no? Es no es. Cual si saetas se lanzaran con ballesta. Obstínanse en sus opiniones, cual juramentados que resisten y no cejan. Debilítanse como el otoño-invierno, y día a día se van extinguiendo. Húndense en la acción, y ya no es posible hacer que vuelvan. Se contristan como si estuvieran amarrados, y cuanto más viejos, más incapaces de romper sus ligaduras. Cerca su espíritu de la muerte, no hay modo de hacer que cobren su energía vital. Alegría y cólera, pesadumbre y contento, cuitas y lamentos, caprichos y temores, arrebatos y abandono, insolencia y afectación. Todo esto surge cual música de instrumento hueco. Fíjense cómo esto está relacionado con el fragmento 1, que si no lo vieron les recomiendo que lo vean, donde decía que el viento pasa por las oquedades, es decir, por los infinitos agujeros que hay en lo material y los hace resonar. Pero nos quedamos con esa resonancia como si fuera verdadera, pero en realidad la verdad es el viento que anima eso. Nos ilusionamos pensando que los problemas materiales tienen su sustento en lo material, pero en realidad tienen un sustento espiritual. Hay algo más que lo material. Y si nos quedamos en mera palabrería y discutimos solo sobre las cuestiones del fenómeno, de lo que vemos, de los problemas del día a día, estamos solo enfrentando el problema por la mitad y nos estamos engañando. Estamos siendo engañados. Todo esto surge como instrumento hueco, como hongos de los terrestres vapores. Alternanse día y noche ante nosotros, mas nadie sabe de dónde brotan. Y acá es donde llega el momento que dice, basta, basta. En cuanto nos percatemos de todo esto, su origen se nos hará patente. Mi traducción sería, déjalo ser, déjalo ser. No te quedes, no trabes, déjalo ser. Y ahí te va a parecer más completa la realidad. Es como que la actividad de la reflexión lógica, pragmática, ¿no? Que nos encuadra nuestra realidad según nuestras ideas sobre ella, está impidiendo que el viento, percibir el viento para solo percibir el sonido como saliendo de la flauta. Es decir, el mecanismo se reifica y ahí se pierde la verdadera sustancia, podríamos decir. Mientras que el hacer parar el mundo es un concepto que utiliza Castaneda, que yo tengo la íntima sospecha de que que también es un gran sintetizador entre Oriente y Occidente, y no solamente entre la filosofía americana, aborigen, y la filosofía occidental. Para mí se pisa el palito, por decirlo de alguna manera, muchas veces, y se nota que tiene influencia del taoísmo. Pero bueno, eso es para otro video. Para mí parar el mundo significa darse cuenta de que nuestro pensamiento está limitado en las distinciones pequeñas que hacemos y en el entendimiento de los mecanismos reificados. Mientras que si entendemos el mecanismo subyacente, vamos a entender el origen, que el origen sería el viento. Para mí es la relación cuerpo-materia, que está trabado por nuestro día a día, por nuestros hábitos diarios, por nuestra inmersión en el mundo humano.
Entonces es como que hay que... Dice... Vamos de nuevo. Durante el sueño el espíritu del hombre está confuso. Durante la vigilia su cuerpo no está quieto. Demasiado enmarañado es su trato con el mundo. Que el día entero andan intrigando los unos contra los otros. Es una invitación a incorporar esa otra dimensión. La dimensión espiritual. Alternase día y noche ante nosotros, mas nadie sabe de dónde brotan todas esas emociones. Basta, paralos, pará. Eso es de nuevo, la invitación al... para mí es una indicación sobre cómo meditar. De nuevo, relacionado al capítulo anterior, al fragmento anterior. Entonces ese, déjalo ser. ¿No? Deja pasar la emoción. No la agarres. Let it be. Por si no conocen la canción, es esta. Miren. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. But when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Con esto en mente, con esta idea de la meditación como atención,
consciente a las emociones para dejarlas pasar y no quedarse con ellas. Atención a las palabras para dejar pasar. Para perder de a poco el mecanismo de atención al enfocarse cada vez en un elemento concreto que nos permite hacer pasar a un... Por ejemplo, en el yoga se pide muchas veces que la concentración en la idea del tercer ojo, es fijar la atención en una especie de órgano imaginario de la conciencia ubicado acá, pero que es como una especie de estratagema para pasar a un segundo término, al fondo, todo lo que está para abajo, ¿no? Generalmente, con esta idea medio esotérica de los chakras y todo eso, está vinculado con... tienen un vínculo con la anatomía y todo, pero lo que ellos dicen es como... Ellos asocian... y no quiero meter todo en la misma bolsa, entiendo que son distintas concepciones, pero hay... a veces entender algunas metáforas nos ayudan a entender otras metáforas, ¿no? Es como combinarlas para poder entender en profundidad lo que está diciendo. Es básicamente se entiende todo lo corporal como de acá para abajo y de acá para arriba lo espiritual. Por eso la tierra y el cielo. Y el ir enfocándose en un punto para pasar a segundo término lo que habitualmente tenemos como en primer término. En ese sentido, ese parar el mundo, que yo lo interpreto como dejarlo ser, es el lema de la meditación, ¿no? Y lo sé porque alguna vez hice meditación y es un poco lo que te indican, ¿no? Entonces, esta pérdida de la conciencia que se habló en el fragmento anterior vuelve a aparecer acá. Si no hay otro, no hay yo. Si no hay yo, no hay nada que pueda manifestarse. Estamos muy próximos, mas ignoro qué puede hacer lo que gobierna todo. Recuerden que el fragmento anterior terminaba diciendo... ¿Acaso hay alguien en el origen de todo esto? Y esto busca un poco la pregunta, ¿no? Esto que yo les decía en el video anterior, que para poder llegar al Tao, cuando te enfrentás al verdadero Tao ya no hay conciencia, no hay nadie que se enfrente al Tao, porque ya llegaste a un punto en donde perdiste la conciencia. Mientras que si estás cercano, por ahí lo puedes percibir, pero no es el verdadero Tao, porque está limitado por tu propia subjetividad, ¿no? Es un perspectivismo radical lo que proponen. Supongamos que existe un verdadero amo. No hallaremos de él indicio alguno. Podemos reconocer su obra, mas su forma no es visible. Es real, pero sin forma. Esto que les decía. Para poder acceder a una forma, tenemos que poder verlo. Y para verlo, tenemos que tenerlo fuera de nosotros. Y la única percepción real posible de Dios es adoptar la postura del Dios que no es subjetiva. Es lo no subjetivo. Es la totalidad. Y es el cero. No puede haber percepción subjetiva del amo, ¿no? Del que domina, del que crea todo esto. 100 huesos, 9 orificios y 6 vísceras componen el cuerpo del hombre. ¿Por cuál de ellos se siente mayor afición? ¿No? Recuérdense esto que les decía de de cómo se subdivide el cuerpo y se lo interpreta algo metafóricamente, ¿no? Los orificios significan los sentidos, las vísceras, las vísceras y los huesos, ¿no? ¿Por cuál de ellos se siente mayor afición? ¿A todos estimas por igual? ¿O alguno de ellos prefieres? ¿Son todos siervos? Y siendo todos siervos, ¿ninguno podrá gobernar? ¿O será que se alternan haciendo de señor y siervos? ¿O acaso existe un verdadero señor? Conozcamos o no la realidad de este verdadero señor, su verdad no sufre por ello mengua o acrecentamiento. Una vez que el hombre ha recibido su forma corpórea, la conserva sin mudanza hasta que se agota, ¿no? Hasta que se agota su energía vital. Trata con las cosas exteriores y así se van puliendo mutuamente. Recuerden que el maestro en el fragmento anterior se llamaba Shichi, o sea, como maestro de la energía. Tengamos en cuenta eso, ¿no? La energía sería como ese amo
que maneja todo? Siempre persiguiendo algo, cual galope de corcel, y nadie hay quien lo detenga. ¿No es digno de compasión? Pasa la vida entera penando, sin ver provecho alguno. Fatígase y padece, y no sabe para qué. Esto es casi budista, la reflexión. ¿Acaso no es digno de lástima? La vida de esta gente es aún diferente de la muerte. ¿Qué sentido tiene? Agótase poco a poco la forma corpórea del hombre y se va debilitando, y a la par también su espíritu. ¿No es esto algo sobremodo lamentable? ¿Acaso es así de oscura la vida del hombre? ¿O es que por ventura solo yo estoy en medio de la oscuridad y los demás no? Bueno, acá, hablamos mucho y es bastante enigmático, no hay una explicación directa de la postura, pero teniendo en cuenta el contexto y el fragmento anterior, yo creo que está hablando de la inutilidad y la utilidad, de la idea de la conciencia y del yo desapegado, que es como un motivo que aparece en muchas filosofías de Oriente. Y siempre pensé, y lo sigo pensando, que decir Oriente es una generalización absurda, y hace falta hacer distinciones sobre las diferentes escuelas. Pero también tenemos que entender que, y en la medida en que investiguemos más, lo vamos a poder entender mejor, que hay vínculos, hay relaciones. Así como el budismo surge del brahmanismo, y si uno lee, por ejemplo, el Bhagavad Gita, ya aparecen ideas como de las acciones sin deseo, ya aparecen ideas que parecen sugerir al budismo, ¿no? Y que son las que el budismo toma como centrales, por ahí dejando de lado otras, dejando de lado aspectos imaginarios, ¿no? Como todo el tratamiento que hace como el politeísmo que había en la India, y concentrándose en una filosofía de vida. Lo mismo el taoísmo, ¿no? Como hubo vínculos entre la India y China, claramente, como se ve en ese clásico famoso muy posterior de Viaje al Oeste, que cuenta un poco esta ida y vuelta. Y yo creo que hay algo de esto para tener en cuenta. Está la práctica de lo que podemos llamar meditación taoísta, y creo también que es algo todavía que plantea preguntas, ¿no? Y que nos vamos a tener que acostumbrar a avanzar teniendo en claro algunas pocas cosas que nos permitan avanzar, pero no queriendo como abarcarlo todo, porque ese sería el gran movimiento que vamos a tener que hacer, pero para eso falta un poco de camino, ¿no? Entonces, con eso terminamos el fragmento 2, después ya llegamos al 3, que lo vamos a trabajar en un próximo video. Como les digo, siempre les agradezco mucho si llegaron hasta acá. Les pido que consideren volverse miembros del canal si todavía no lo hicieron, y si me quieren ayudar, es con un poco de dinero, como les digo siempre, que es un esfuerzo pequeño que a mí me ayuda muchísimo. Y ahí, bueno, si son miembros van a acceder a otros contenidos que son exclusivos, pero sobre todo me estarían ayudando a poder continuar con esta labor que la hago con mucho amor, mucho cariño, pero que no me es tan fácil, sobre todo por la falta de tiempo. Así que bueno, los dejo con eso y espero verlos pronto. Y me dejan mensajes, cualquier duda. Si hay algo que estoy omitiendo, si necesitan que cambie mi enfoque o que agregue más detalles o mayor contexto, me lo dejan en comentarios, o cualquier sugerencia me lo dejan en comentarios, me ayuda muchísimo. Saludos y muchas gracias.